Listo. Entonces, recuerden que en este ejercicio nos dice que se presentan varias gráficas con patrones de comportamiento de costos. El eje vertical de cada gráfico representa el costo total. Qué pena, profe, que se me fue la señal. Ok, entonces estaba simplemente leyendo el enunciado, que se presentan Ok, varias gráficas con patrones de comportamiento de costos. El eje vertical de cada gráfico representa el costo total y el eje horizontal el nivel de actividad volumen. Entonces se requiere identificar en cada una de las siguientes situaciones la gráfica que ilustra el patrón de costos afectados. Cualquiera de los gráficos se puede usar más de una vez. Entonces, arranquemos por el literal D. Preguntémosle, por ejemplo, a Wendy por el literal D. Dice que la depreciación de equipos cuyo importe se calcula mediante el método de la línea recta. Cuando se estableció la tasa de depreciación, se previó que el factor obsolescencia sería de mayor peso que el de deterioro por uso. ¿Cuál gráfica crees que hace alusión a ese literal de Wendy? Eh, ¿Puedo? Bueno, sí, necesito un poco más de tiempo para entender la pregunta. Sí, dale, tranquila, profe, digamos que... Sí. te iba a decir también, profe, que me costó un poco entender la pregunta en general. Ok, pero en específico el literal de o lo que se pide. Lo que se pide, profe. O sea, Ya, no, listo. Miren, volvamos acá. Dice, se presentan varias gráficas con patrones de comportamiento de costos. El eje vertical de cada gráfico representa el costo total y el eje horizontal el nivel de actividad, volumen. Se requiere identificar en cada una de las siguientes situaciones la gráfica que ilustra el patrón de costos afectados. Cualquiera de los gráficos se puede usar más de una vez. Entonces, en este caso, la situación, ¿cuál es? La situación de depreciación de equipos cuyo importe se calcula mediante el método de la línea recta. Cuando se estableció la tasa de depreciación, se previó que el factor obsolescencia sería de mayor peso que el de deterioro por uso. Profe, ¿qué es obsolescencia? Obsolescencia es como, como el envejecimiento del equipo. Se vuelve obsoleto. Pues pienso que tal vez es la gráfica 7. La gráfica 7. Ok, de pronto alguno de los aquí presentes tiene de pronto otra alternativa. Yo, con la... Creo que Luisa iba a hablar. sí, como dice que es por obsolescencia y no por uso, pues yo diría que es la una, debido a que en el eje X, pues igual está como el nivel de producción, entonces a pesar de que no lo use, pues la depreciación va a ser en línea recta, ¿no? O sea, lo que te entiendo, Luisa, es que dirías que es la uno. Sí, Creo que alguien más iba a intervenir, tal vez era Daniel. Sí, profe. Creí que como es por obsolescencia, entonces va a llegar un punto donde el nivel de actividad y su costo va a llegar a cero. Pues creí que también pensaba que era la uno, pero como llega en un punto donde entonces sería el 4, la gráfica 4. Ya, ok. Entonces, digamos que aquí la respuesta correcta es la de Luisa. Fíjense ¿qué es lo que ocurre? Nos está diciendo que el eje horizontal es el nivel de actividad y el eje vertical representa el costo total. ¿Sí? Entonces, lo que Luisa nos plantea es, mire, cuando uno deprecia por obsolescencia, o sea, por uso, ¿sí? Lo más común es el método de línea recta, o sea, es coger el valor del activo y dividirlo entre el número
de años, uno siempre va a tener el mismo costo, ¿sí? En el periodo, independiente del nivel de actividad, porque es un costo fijo. ¿Listo? Entonces, por eso es que, digamos, Luisa tiene pues ahí en este caso la razón. Bueno, por ejemplo, podríamos preguntar el literal G. El literal G dice, costo de materias primas para un costo que comienza en 7,5 pesos por unidad y disminuye 5 centavos por unidad para las primeras 100 unidades adquiridas. Y luego permanece constante en 2.5 pesos por unidad. Ese sí sería el 7, ¿no? Sería el 7. ¿Alguien de pronto tiene una respuesta distinta? No, profe, sí, concuerdo que es la 7. Sí, yo también concuerdo. Sí, yo también, profe. ¿Quién dijo yo también? ¿Valerie? ¿Sí? Que no escuché cuando me habló otra mujer, no sé si era Valerie o era Luisa. Yo dije Creo que también, era... de mí, ¿Era Luisa? yo dije que yo también, pero después de mí habló otra persona, entonces. Fui yo. Ok. Bueno, entonces, miren que... Entonces de pronto nos faltaría como Valerie y Andrei. Profe, yo también dije que las 7. Sí, profe, la 7 definitivamente. Ok. A ver, miremos qué es lo que nos dice la 7. La materia prima arranca con un costo que comienza en 7,5 por unidad y va disminuyendo 5 centavos por unidad para las primeras 100 unidades adquiridas. Y luego permanece constante en 2.5 por unidad. ¿Sí? Miren, por ejemplo, ¿qué nos dice la gráfica 3? La gráfica 3 nos dice que como es una recta, es porque la materia prima siempre costaría lo mismo, ¿cierto? Pero no es el caso del literal G. El literal G nos dice que arranca en 7,5, pero en la medida en que yo voy comprando, va disminuyendo 5 centavos por unidad para las primeras 100. ¿Qué quiere decir? La primera unidad la compro en 7,5, la segunda la compro en 7,45, la tercera la compro en 7,40, la cuarta en 7,35 y así sucesivamente. Y ya después cuando llevo 100, a partir de ahí siempre las voy a comprar en 7,5. ¿Sí? Entonces miren que la pendiente no es constante, ¿sí? Porque va cada vez disminuyéndose un poquito, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, una gráfica como la 2. ¿Sí? Miren una gráfica como la 2, que aquí cada vez estas pendientes tienden a hacerse como más pequeñas, ¿no? Y ya llega un punto hacia el final que sí se va como en la recta de la 2.5. ¿Sí lo vemos? Sí, Ustedes profe. podrían hacer, Sí, profe. digamos, más adelante una prueba, ¿sí? En un Excel, tabular lo que yo les estoy diciendo. La unidad número 1, que está aquí, se compra a 7,5. La unidad número 2 a 7,45. Y así sucesivamente tabulan todos esos puntos y le piden al Excel que grafique y van a encontrar que les da algo más parecido a esto. ¿Listo? ¿Sí me escuchan? Sí, ahí te escucho, Luisa.
Es que como digamos, en el eje vertical, o sea, en el eje Y está el costo total, es decir, el costo iría en aumento, ¿no? Pero en cambio en la gráfica 2, por ejemplo, ahí empezaría desde 0. Y si empieza desde 7,5, o sea, empezaría ahí un poco más arriba en el eje, ¿no? Iría disminuyendo conforme al costo, ¿no? Pues, pregunta. Lo que pasa es que, mira, tú tienes, como bien dices, en el eje vertical de cada gráfico representa el costo total, ¿cierto? Entonces, fíjate que un costo variable, como es el de una materia prima, cuando tú no compras, pues ¿cuál es tu costo total? ¿Sí? ¿Sí lo ves? A diferencia de la pregunta que tú respondiste inicialmente, que tú respondiste, mire, si yo no tengo ningún bien producido, ¿sí? Pues yo de todas formas incurro en ese costo de depreciación porque es un costo fijo. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, vamos por ejemplo con la literal E. Alquiler de un edificio de planta fabril donado por la ciudad con un contrato de arrendamiento que requiere el pago de una cuota fija a menos que se trabajen 20.000 horas de mano de obra o más, en cuyo caso 200.000. no es, perdón, 200.000 horas de mano de obra o más, en cuyo caso no es necesario pagar alquiler. La gráfica 4, profe. Listo. Lleva una línea constante pues no especifica el valor, pero ya a partir de cierto punto se cae a cero la gráfica. Correcto. Entonces, se paga el alquiler, ¿sí? Que, digamos, una cuota fija, ¿sí? Independiente del volumen, pero cuando se sobrepasa las 200.000 horas, entonces ya queda exonerado y no es necesario pagar más el alquiler, ¿sí? Entonces, a partir de acá ya no hay costo. ¿Listo? Bueno, muy bien.